Noticentro 1, CMI. Revive el nuevo liberalismo. Corte Constitucional ordena entregar personería jurídica al partido que fundó Luis Carlos Galán. Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en Colombia, a liquidación. Nueva condena por caso Odebrecht. 8 años de cárcel para Ñoño Elías y multa de 15.000 millones. Sancionada ley de comida chatarra. Alimentos tendrán que informar contenido de grasas y azúcares. Amplían licencia de paternidad. Eliminan exigencia de prueba de embarazo para contratación laboral. Frustran atentado de disidencias en Bogotá. 2 capturas. Activan plan de seguridad para el 7 de agosto. 36.000 uniformados vigilarán el país. Piden acelerar vacunación para frenar la variante Delta. Economía colombiana creció 13% en segundo trimestre del año, revela presidente Duque. Emocionante reencuentro. Mujer dada por desaparecida se reúne con su familia 20 años después. En el mundo, Estados Unidos y Francia aplicarán tercera dosis. Venezuela le quita 6 ceros al Bolívar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó hoy la resurrección del partido político Nuevo Liberalismo. El alto tribunal le pidió al Consejo Electoral que le conceda la personería jurídica al partido fundado por el desaparecido líder Luis Carlos Galán. La Corte Constitucional decidió hoy la resurrección del partido político Nuevo Liberalismo y le ordenó al Consejo Nacional Electoral que le devuelva la personería jurídica a esta colectividad fundada por Luis Carlos Galán y formalizada en 1986 como una disidencia del Partido Liberal. El Nuevo Liberalismo apoya la continuación. La Corte acogió una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que le da un término de 10 días al Consejo Nacional Electoral para que otorgue esta personería y deje sin efectos las 3 resoluciones de esa corporación que rechazaron las solicitudes encaminadas a ese propósito. El alto tribunal falló favorablemente una tutela presentada por Gloria Pachón de Galán, viuda del dirigente, y por los antiguos militantes del partido, Fernando Galindo, Cecilia Fajardo, Rafael Amador, Andrés Talero y José Encarnación Corredor, con la que pedían que se restaurara la personería jurídica del partido, advirtiendo que por la vía del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC en 2016 podían volver a la arena política aquellas colectividades que fueron perseguidas por la violencia. El fallo adoptado hoy permitiría que otras colectividades que hayan desaparecido por el accionar de la violencia y que cumplan condiciones similares o idénticas a los casos de la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo puedan solicitarle a la Corte el reconocimiento de su personería jurídica. Pero estas solicitudes excepcionales solo podrán tramitarse de cara a las elecciones de 2022. Fuentes advierten que extintas colectividades como Verde Oxígeno o Salvación Nacional, lideradas por los excandidatos presidenciales Ingrid Betancourt y Álvaro Gómez Hurtado, podrían aspirar a este reconocimiento. Esta decisión de la Corte también tumbó una sentencia del Consejo de Estado que en 2019 le negó el reconocimiento de la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, argumentando que fue cancelada a solicitud del propio Luis Carlos Galán en 1988 por cuenta de la reincorporación al Partido Liberal. ¿Y qué piensan los herederos de Luis Carlos Galán frente a la decisión de revivir el Nuevo Liberalismo? Gerardo Aristizábal, buenas noches. Margarita, televidentes de Noticentro 1 CMI, muy buenas noches. Pues están felices porque dice que recogen las banderas que sembraron en 1979 con el Nuevo Liberalismo, pero con toda su trayectoria política, dirigentes asesinados por la mafia de la política y el narcotráfico, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, y más de 100 miembros del Nuevo Liberalismo que se constituía como una esperanza cuando fue asesinado Luis Carlos Galán, quien sería seguramente elegido presidente de la República. Juan Manuel Galán, el hijo mayor de Luis Carlos Galán. ¿Cómo recibe usted esta noticia, acompañado usted de viejos militantes como Andrés Talero, como Rafael Amador, que acompañaron a su padre en este tragar? ¿Estaba usted feliz ahorita? Pues con una enorme emoción y un gran sentido de responsabilidad recibimos esta noticia que
significa un renacer de la esperanza en Colombia, para toda una generación de colombianos que como nosotros se sintió huérfana con la desaparición física de Luis Carlos Galán. Pero como él lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y su legado, sus ideas, los principios que defendió en política recuperan un espacio político en la democracia colombiana, en donde esperamos que todos los colombianos que creen en una nueva sociedad, que creen en una política distinta, transparente, comprometida con el bien común, sientan que pueden tener una casa y un espacio para defender sus ideas. Me siento orgulloso de ser un soldado más en esta causa del nuevo liberalismo. Precisamente usted dice causa de nuevas ideas. Carlos Fernando, el hijo menor de Luis Carlos Galán, no pueden ser inferiores a lo que su padre prometió, ejecutó y ejerció como líder político transparente. Es una responsabilidad inmensa que tenemos y somos conscientes. Y queremos mandarle el mensaje a quienes hoy no se sienten representados en ningún partido y que han sentido que la política los desencantó, a los incrédulos, para que vean en el nuevo liberalismo una oportunidad, una respuesta, una posibilidad de un vehículo para participar, para defender causas que hoy están más vigentes que nunca, por las cuales luchó el nuevo liberalismo, la lucha contra la corrupción, la desigualdad profunda que vive este país, que se ha manifestado en los últimos meses. Este va a ser un partido que va a defender causas precisamente para acabar la desigualdad, para defender el medio ambiente, para luchar contra el narcotráfico y para lograr que esta sea una sociedad verdaderamente igualitaria. Gracias, Carlos Fernando, gracias, Juan Manuel. No está aquí presente el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla, pero en Twitter expresó también su satisfacción por el renacimiento del nuevo liberalismo. Desde el Parque del Renacimiento, en la capital de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En otras noticias, Odebrecht, la compañía que protagonizó uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia no solo de Colombia, sino de América Latina, irá a liquidación judicial. La orden la dio la Superintendencia de Sociedades. La comunicación de la Superintendencia de Sociedades anuncia la expedición de 2 autos administrativos que ordenan iniciar un proceso de liquidación judicial sobre las empresas de Odebrecht en Colombia. Se trata de las filiales constructora Noverto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latin Bets Colombia SAS. Este proceso se puso en marcha luego del escándalo de corrupción más grande de América Latina en los últimos años, con el pago de sobornos para que la multinacional se quedara con varios contratos en el país, principalmente el proyecto de la Ruta del Sol 2. La adjudicación que adelantó el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones INCO tuvo varias irregularidades en su licitación que dieron cuenta de un proyecto que fue otorgado a dedo. Las investigaciones dan cuenta de pago de sobornos por $11 millones en la región. Solo en Colombia se habrían pagado más de 85.000 millones de pesos a funcionarios del gobierno por parte de los directivos de sus empresas y socios. El ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales fue uno de los condenados, al igual que José Elías Melo, que para ese entonces era presidente de Corfi Colombiana. En el país, Odebrecht también llegó a otros proyectos como el Otrosí de la Vía Ocaña Gamarra en norte de Santander y el cuestionado contrato de Navelena para el desarrollo de la navegabilidad del río Magdalena, el cual tuvo participación el Banco Agrario con la destinación de un crédito. La liquidación se ordenó con base en la situación económica crítica que atraviesan las sociedades a la fecha, que se resume en importantes disminuciones de sus activos, incrementos de sus pasivos y patrimonios negativos. El proceso estará a cargo de Darío Laguado como agente liquidador. Precisamente hoy se conoció una nueva condena por el caso Odebrecht en contra del ex senador Bernardo Elías. Pagará 8 años de cárcel y una multa de 15.000 millones de pesos por su participación en el pago de sobornos por parte de la multinacional. El excongresista aceptó que fue uno de los enlaces de la multinacional Odebrecht para lograr varios contratos de infraestructura mediante sus contactos con políticos y funcionarios. Elías decidió aceptar los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir y colaborar con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, por lo que recibió una rebaja de pena. La sentencia emitida por la Sala Especial de Primera Instancia fue de 8 años de cárcel. Por la comisión de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado,
y una multa que ronda los 15.000 millones de pesos. La defensa del exparlamentario dijo que continuará colaborando con la investigación sobre el pago de sobornos en el país. Se está colaborando con la Administración de Justicia. Uno de ellos es beneficios por colaboración eficaz, otro es el de la sentencia anticipada, y el doctor Bernardo Elías también seguirá en el marco de estos próximos días colaborando con la Administración de Justicia. El alto tribunal le negó a Elías cualquier beneficio como detención domiciliaria. Un estudio elaborado por el gobierno y la fiscalía revela que el 22% de las personas condenadas por algún delito reinciden en sus conductas delictivas tras salir de prisión. El Consejo Nacional de Política Criminal está integrado por varios poderes como la Fiscalía, la Policía, el Gobierno y el Congreso. La entidad emitió un documento de 71 páginas en el que fija varios lineamientos sobre cómo se abordarán problemáticas delictivas en los próximos años. Uno de los puntos que preocupa a los entes de control es el alto número de personas que son condenadas, salen de prisión y vuelven a delinquir. En total, el 22% de los pospenados caen en la reincidencia. E incluso en las cárceles algunos de los condenados siguen delinquiendo mediante extorsiones. El IMPEC ha decomisado más de 14.000 celulares en los penales. Creemos firmemente que una atención resocializadora intramural y un acompañamiento postpenitenciario serán líneas de acción estratégicas para comenzar a disminuir las alarmantes niveles de reincidencia criminal. También preocupa que con la ayuda de las casas de justicia, solo 57 condenados consiguieron trabajo entre 2019 a 2021 tras salir de la cárcel. En cuanto a homicidios, este año se han registrado 7.510 casos. El Consejo recomienda crear una herramienta que contenga una base de datos de personas implicadas en estos delitos. Esto con el fin de crear bases de datos en apoyo a la investigación criminal, orientadas al almacenamiento y gestión de información para la identificación, para reducir la impunidad. En cuanto a descongestión en la justicia, el Consejo dice que se debe continuar en la virtualidad y adoptar medidas para agilizar los procesos penales. Algunas de las iniciativas del Consejo de Política Criminal serán presentadas al Congreso de la República. El gobierno expedirá en las próximas horas un decreto que da vía libre al cobro de los brazaletes electrónicos para los reclusos que obtienen el beneficio de la detención domiciliaria. La tarifa será subsidiada para los internos afiliados al CISBEN. La presidencia firmará en las próximas horas un decreto que le permite a los reclusos del país beneficiados con detención domiciliaria pagar por obtener un brazalete electrónico y abandonar las cárceles, como medida para descongestionarlas del hacinamiento actual que se ubica en un 17.88% con una sobrepoblación de 14.720 reclusos. Actualmente se presentan demoras u obstáculos para la entrega de los brazaletes. No creo que sea una buena idea que la persona que sea beneficiaria de una detención de este tipo domiciliaria tenga que comprar el brazalete como lo está proponiendo el Ministerio de Justicia. Pero sin duda que la gente lo va a hacer. Este dispositivo se otorgará gratuitamente a los reclusos que no declaren renta y que demuestren que su núcleo familiar hace parte de los grupos A, B y C del CISBEN. Se cobrará a aquellos que sí declaren renta o que estén afiliados como cotizantes en el sistema de seguridad social en salud. El CTI de la Fiscalía capturó en Soacha, Cundinamarca, a Nilson Díaz, el padrastro de Sara Sofía, vinculado a la investigación por la desaparición de la niña. Díaz fue detenido por tercera ocasión, luego de que un juez emitiera una medida de aseguramiento en su contra por el delito de desaparición forzada agravada. Mañana será presentada ante un juez la madre de la niña, Carolina Galván, para su judicialización. El gobierno nacional y las autoridades de Necoclí tomaron medidas para enfrentar la avalancha de migrantes. Un puesto de migración se instalará permanentemente en la población. Mañana Colombia y Panamá adoptarán medidas para enfrentar la crisis humanitaria en la zona de frontera. Son 1.600 migrantes diarios los que se internan en la espesa selva del Darién luego de atravesar en lanchas desde Necoclí. Para hacer 8 días. 8 días de camino. Esta es una de las rutas más fuertes que hay. Pasan 7 días en la selva, en el tapón del Darién, para llegar a Bajo Chiquito. Luego ahí descansan y pasan en botes, en piraguas, hacia Metetí. La articulación de 2 muelles de abordaje ha facilitado que baje el flujo de migrantes en el municipio.
se habla de un promedio diario de 1.500 personas en salida. Quiere decir con esto que en el promedio de una semana o unos 5 días, pues el municipio de Necoclí ya no tendrá un represamiento de migrantes. El alcalde de ese municipio detalló que no habrá restricción para los lancheros que operan día y noche. Para que estas empresas que prestan servicio hoy de transporte hacia los migrantes de Necoclí hacia el Chocó lo puedan prestar sin ningún inconveniente. Las cancilleres de Colombia y Panamá sostendrán un importante encuentro el día de mañana en la frontera, donde abordarán esta problemática social. Hablar con las autoridades panameñas para poder regularizar este paso de los migrantes y sobre todo establecer controles que nos permitan a todos asegurarnos que no sean objeto estos migrantes de esas redes, de ese tráfico infame. El director de Migración Colombia anunció la apertura de una oficina en Necoclí para la atención de los migrantes que buscan pasar de Colombia a Panamá. Ya estamos en todas las coordinaciones con la Gobernación de Antioquia, traslado de personal y permanencia presente en esa zona. Según el Ministerio Público del vecino país, han recibido a más de 30.000 migrantes que realizan el tránsito desde Urabá y cruzan por la selva del Darién, por lo que solicitan que los gobiernos de 3 países habiliten una ruta humanitaria. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que sería lamentable que la Justicia Especial de Paz decida no admitirlo como testigo y que fuera la Corte Penal Internacional la que terminara llamándolo a declarar. En un documento enviado a la JEP, Mancuso asegura que ese tribunal no tiene ninguna restricción legal para escuchar su declaración sobre las relaciones entre militares y policías con las autodefensas. Las empresas de alimentos procesados y bebidas tienen 1 año para implementar un nuevo etiquetado que informe la cantidad de sodio, azúcar y grasa que contienen sus productos. La norma está incluida en la ley conocida como comida chatarra, sancionada por el presidente Iván Duque. La ley de etiquetado frontal de alimentos o ley comida chatarra sancionada por el presidente Iván Duque determina que de aquí en adelante todos los alimentos con alto contenido de sodio, azúcar, grasas trans y saturadas lleven en su empaque una etiqueta que incluya la información sobre esos componentes de manera clara, concreta y sencilla. El representante Mauricio Toro, coautor de la ley, reiteró que es una buena noticia para la salud de los colombianos. El gobierno tiene 1 año para ajustar su resolución y adoptar el etiquetado que cuente con la mayor evidencia científica. El parlamentario aseguró que la ley no prohíbe, pues serán los consumidores los que en últimas decidan si compran o no dichos alimentos. No estamos prohibiendo absolutamente nada, absolutamente nada. Solo exigimos a la industria entregar información verídica y de forma sencilla para que los colombianos puedan tomar mejores decisiones a la hora de alimentarse. La organización Red Papás, que también lideró esta iniciativa, dijo que la ley beneficia especialmente a los niños y jóvenes de Colombia. De manera particular en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es precisamente a esta población quienes hoy están consumiendo mayoritariamente estos productos no saludables y por esta razón se están encaminando a en su vida adulta tener las enfermedades crónicas no transmisibles. La Asociación Nacional de Industriales aseguró que están listos para implementar esta ley a más tardar en 1 año. Porque nos va a permitir seguir avanzando en innovación para responder a las necesidades de los consumidores y trabajar de la mano. Expertos aseguran que a mediano plazo la ley reducirá los índices de obesidad y diabetes entre los jóvenes del país. El presidente Duque también sancionó la ley que aumenta a 2 semanas la licencia para los padres de recién nacidos. La norma elimina la exigencia de la prueba de embarazo para acceder a un puesto de trabajo. La ley de licencia compartida, sancionada por el presidente Iván Duque, aumenta a 2 semanas la licencia de paternidad. Llegará hasta 5 semanas si se reduce el desempleo estructural. La pareja podrá distribuir algunas de sus semanas de licencia. Los empleadores podrán aumentar la licencia si el trabajo es de medio tiempo. El representante José Daniel López, coautor de la ley, aseguró que de esta manera se reduce el desempleo entre las mujeres. Creamos la licencia compartida para que mujeres y hombres en una pareja podamos coincidir, acordar la forma de redistribuirnos las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad. La ley elimina la exigencia del examen de embarazo como requisito para un empleo. Prohibimos las preguntas sobre planes reproductivos en entrevistas de trabajo y que cuando una mujer tenga que hacerse un examen en un proceso de selección laboral, que ella escoja el laboratorio donde se lo hace para evitar pruebas de embarazo contrabandeadas. El jefe de Estado también sancionó 9 iniciativas legislativas encaminadas a reducir el desempleo femenino y promover
numerosos emprendimientos liderados por mujeres. Las MIPYMES de mujeres especialmente vulnerables puedan tener ese acompañamiento y todo el trabajo interinstitucional a favor de que estas MIPYMES puedan tener una sostenibilidad a largo plazo. El presidente Iván Duque dijo finalmente que más del 50% del presupuesto social del país se dedica a las mujeres. Un supuesto plan de las disidencias de las FARC para cometer un atentado en Bogotá fue frustrado por la policía con la incautación de 67 kilos de explosivos de alta potencia y la detención de 2 personas. La policía reportó la incautación de 67 kilos de pentolita, distribuidos en 149 barras, camufladas en rollos de tela. Según el general Jorge Luis Vargas, los explosivos iban a ser usados en un atentado de gran magnitud. Desde Venezuela, el paisa había dado instrucciones delincuenciales para cometer atentados en la ciudad de Bogotá. Esta red terrorista está siendo seguida no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades de Colombia. Los explosivos eran transportados por una calle del sur de Bogotá por Duberman Rojas, exguerrillero de las FARC que se desmovilizó en el 2003 y después fue capturado por conformar una banda delincuencial en Ciudad Bolívar. Estuvo durante 7 años y 3 meses pagando condena por delitos cometidos alrededor de lo que acabo de mencionar en La Picota y había recuperado la libertad en el 2018. Según la policía, la disidencia de Iván Márquez y el paisa busca hacer un atentado para demostrar que tiene capacidades de guerra superiores a la de alias Gentil Duarte, implicada en el atentado a la Brigada 30 y al presidente Iván Duque en Cúcuta. El ministro de la Defensa, Diego Molano, presentó en Boyacá el plan de seguridad para el 7 de agosto. En el escenario donde hace 202 años se libró la batalla que le dio la independencia a Colombia, el puente de Boyacá, el ministro de Defensa Diego Molano, acompañado por el director de las Fuerzas Militares y el director general de la Policía, anunció medidas para salvaguardar los monumentos históricos en la conmemoración del 7 de agosto. Queda instalado a partir de hoy el puesto de mando unificado en Tunja, en Boyacá y a nivel nacional esta tarde, con el fin de desarrollar las acciones y los dispositivos que garanticen la manifestación pacífica, pero que también prevengan o disuadan cualquier acción violenta que se busque desarrollar el 7 de agosto. Estas medidas se toman ante la información de inteligencia sobre la intención de atentar contra monumentos importantes en Colombia, como el puente de Boyacá y el pantano de Vargas. Hay intenciones de algunos grupos, pequeños reductos, de afectar la integridad con vandalismo del puente de Boyacá o desarrollar acciones en el monumento del pantano de Vargas. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares anunció trabajo conjunto entre instituciones. Estaremos, señor ministro, totalmente desplegados, no solamente en nuestro departamento de Boyacá, sino a nivel nacional, porque el 7 de agosto es un día muy especial para el país. Para acompañar la conmemoración del 7 de agosto, el ministro de Defensa dispuso de una asistencia militar de 36.000 hombres a lo largo del territorio nacional, con énfasis en refuerzo y custodia de monumentos históricos y principales corredores viales. La población de Cajibío, en el departamento del Cauca, permanece bajo toque de queda después de que en las últimas horas fuera incendiada la alcaldía municipal. El toque de queda y la ley seca para el municipio de Cajibío irá hasta nueva orden desde las 6 de la tarde de cada día hasta las 6 de la mañana del día siguiente y busca evitar nuevas alteraciones del orden público. Presto al diálogo, a la concertación, para que sentemos las mesas con todas estas personas y podamos sacar adelante procesos que nos permita tener un territorio acá en paz. Las dependencias que registran pérdida total de sus instalaciones son Secretaría de Educación, Gestión del Riesgo, Oficina de Archivo, Secretaría de Cultura y Deporte, como también 2 motocicletas, una de ellas propiedad del vigilante de la edificación. Se avanza junto a la Fiscalía General de la Nación en la identificación y posterior judicialización de los responsables. Los desmanes en ese municipio se presentaron tras el sepelio de Uber Samir Camayo, campesino de 23 años que perdió la vida en medio de un procedimiento policial de desalojo en la vereda El Arado, zona rural de Cajibío.
En todos los estadios de fútbol habrá miembros de la SIJIN para capturar en flagrancia a los hinchas que protagonicen hechos violentos. Así lo determinaron hoy el Gobierno Nacional y la DIMAYOR en una reunión en la que tomaron una serie de medidas para garantizar la tranquilidad en los partidos de fútbol. Durante 3 horas en la sede del Ministerio del Interior, los directivos del Gobierno Nacional, el presidente de la DIMAYOR y el subdirector de la Policía analizaron las medidas que tomarán para el regreso de los hinchas a los estadios y preservar la seguridad. Primera y más fuerte medida, habrá presencia de la SIJIN para individualizar y judicializar a los hinchas violentos. La presencia de personal de la SIJIN, quiere decir de Policía Judicial, en todos los certámenes deportivos de fútbol, para que inmediatamente se presente algún tipo de alteración por parte de algún miembro de la afición y alguna acción violenta, se proceda a la judicialización inmediata. Otra de las medidas adoptadas en esta reunión entre el Gobierno Nacional, la DIMAYOR y la Policía es que habrá una partida de 17.000 millones de pesos por parte del Ministerio del Interior para que sea reactivado el convenio entre la Registraduría y la Policía Nacional y haya identificación facial de los hinchas en los estadios. Que la tecnología tiene que llegar a los estadios. Es muy importante saber cuando uno va con su familia al estadio quién está sentado al lado. Y es muy importante para propósitos de seguridad también hacer cumplir las normas que hoy existen frente a las sanciones que se deben imponer a aquellas personas que no cumplan y tengan comportamientos que se salgan de la vida civilizada en los estadios. El presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, manifestó que hoy la biometría en el convenio con la Registraduría no ha sido implementada, que espera que con los recursos que va a destinar el Gobierno Nacional en esta oportunidad sí pueda hacerse. Aproximadamente 300.000 hinchas están carnetizados. Ahora hay que activarlo y ver con estas medidas que se han tomado el día de hoy desde el punto de vista de tecnología y bioseguridad, cómo articulamos ese esfuerzo con estas nuevas medidas. Otra de las determinaciones adoptadas es que habrá acompañamiento entre ciudades cuando se desplacen grupos de hinchas de visitante. Si hay algún incidente, de inmediato será prohibida la entrada a las ciudades de destino. Y también será obligatorio el uso de tapabocas para todos los hinchas. En caso de que algún hincha se quite el tapabocas dentro del estadio, será desalojado del evento deportivo. Por su parte, los vecinos del Estadio El Campín en Bogotá temen que la prohibición para el ingreso de los hinchas derive en aglomeraciones en las calles cercanas al escenario deportivo. Piden medidas de seguridad de cara al clásico que se va a jugar este fin de semana. Gritos, peleas y robos. Este es el panorama en los barrios aledaños al Campín cada vez que hay un partido de fútbol. Muertos, heridos, pelea machete, piedra, en fin, destrucción de viviendas privadas. ¿En qué se traduce? En miedo. Nada menos que Santa Fe Millonarios. ¿Cuánta gente no trae? Va a traer, así no los dejen entrar. Ahora la preocupación es mayor, porque prohibir el público en el estadio genera una avalancha de hinchas en los alrededores que se toman por su cuenta calles enteras, jardines y tiendas. El estadio se protegió y la comunidad residente quedó desprotegida. Arreglado un problema y ahora se nos volteó el problema fue a la comunidad. Creen que puede resultar peor la cura que la enfermedad, por lo que piden medidas urgentes al distrito para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos del estadio. Que entre la administración distrital a ejercer la autoridad que debe ejercer, porque ese es un negocio privado que trasciende a lo público. En clásicos como el de este fin de semana, los vecinos deben quedarse presos en sus casas por más de 8 horas. La gente no puede salir de la casa, porque quedamos expuestos totalmente ante el vandalismo. Por ahí, a la hora del partido, antes o después, lo pueden atracar. Piden hacer cumplir una acción popular que le ordena a las autoridades proteger los derechos colectivos de esta comunidad. Colombia sigue registrando una reducción en las cifras de contagios y muertes por COVID-19. Hoy se reportaron menos de 7.000 nuevos casos. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves confirmados otros 6.540 casos, en su mayoría reportados en la capital del país con más de 1.700, en Antioquia con más de 1.200 y en Valle del Cauca. Los casos activos siguen bajando, en este momento 61.156. Las personas que han contraído COVID-19 en Colombia, un total de 4.821.603. Las muertes también a la baja, en este momento reportadas 204 en las últimas 24 horas. El total de fallecidos en Colombia, un total de 121.899. Los recuperados aumentaron con otros 9.000 para un total de 4.624.669.
COVID-19. Las cifras de los últimos 4 días. El pasado lunes, cuando se registraban 6.636 contagios, 218 muertes. El día 3 de agosto, 6.929 contagios, 268 muertes. Ayer, 7.084 contagios, 211 muertes. Hoy, 6.540 contagios y 204 muertes. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, advirtió que para frenar el avance de la variante Delta del COVID es necesario acelerar el ritmo de vacunación y reforzar el autocuidado. La vacunación contra el COVID-19 será determinante para frenar la propagación de Delta, una de las variantes más contagiosas. Supongamos que Delta empezara a ganar terreno y tuviésemos todavía remanentes de población susceptible, pues claramente la velocidad de vacunación es un factor fundamental para contrarrestar y evitar un nuevo aumento y sobre todo un nuevo pico de la pandemia. Los modelos epidemiológicos apuntan a que en las próximas semanas seguirían bajando los contagios y las muertes. ¿Qué podemos esperar? El modelo general nos está mostrando un descenso sostenido, y las circunstancias continúan como están, un descenso sostenido más o menos hasta el mes de octubre. Ahora más que nunca es vital protegerse con la mascarilla. La protección personal, el cuidado, el uso del tapabocas, insisto en eso, no es menor, es lo que realmente nos protege. Me preocupa muchísimo, la gente obviamente está cansada, han dejado en algunos lugares de usar tapabocas, han bajado la guardia, incluso cuando viajen. La directora del Instituto Nacional de Salud aclaró que todos los linajes se transmiten igual, por eso no hay que bajar la guardia con la protección. La población de Suárez, en el Tolima, se convirtió en el primer municipio del país en alcanzar la inmunidad de rebaño tras la masiva vacunación de sus habitantes contra el COVID-19. Con 5.434 dosis aplicadas, Suárez Tolima se convirtió en el primer municipio de Colombia en alcanzar la inmunidad de rebaño con un 78% de cobertura en su población. Si miramos las personas de 18 años en adelante, el 100% de las personas están hoy vacunadas. Y si miramos la estadística desde 0 años en adelante, estamos en una vacunación del 78%. La estadística señala que en Suárez 2.995 personas recibieron las 2 dosis y aún faltan por recibir los biológicos 1.036 personas más. Hay 5 municipios del Tolima como Valle de San Juan, Iconoso, Casabianca y Villarrica que están próximos a alcanzar la inmunidad de rebaño. El Ministerio de Salud estudia la posibilidad de autorizar la aplicación de terceras dosis a personas mayores de 60 años y a quienes padezcan enfermedades graves. Las terceras dosis de vacunas contra el coronavirus en Colombia todavía no están definidas. Se estudia la posibilidad de aplicar refuerzos a mayores de 60 años, donde se ha observado reducción de la protección. La decisión de si vacunamos con tercera dosis, todo el mundo está pendiente por definirse. No hay ninguna evidencia hasta ahora que a fecha de hoy conclusiva que necesitemos la tercera dosis. De pronto para unos grupos muy pequeños específicos de población hay alguna evidencia que dice a esto sí, pero a la gran mayoría por ahora no, porque no vemos que haya un gran beneficio. Se estudia la posible aplicación de refuerzos en las vacunas contra el COVID 6 meses después de la segunda. También estudian posibles beneficios de combinar diferentes vacunas. Los empresarios deben autorizar permisos a sus empleados para ir a vacunarse, sin descontar el día laboral. Así lo establece una circular expedida hoy por el Ministerio de Trabajo. En aras de estimular a los trabajadores a vacunarse contra el COVID-19, el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera expidió una circular para que los empresarios faciliten el tiempo necesario para aplicarse la vacuna. Es que está ocurriendo en algunos casos que no le dan el permiso al trabajador para que vaya a vacunarse en los días hábiles. El permiso para ir a vacunarse contra el COVID no debe afectar la remuneración. Este permiso es para que no sea descontable de su salario. El ministro de Trabajo hizo un llamado a empresarios y a trabajadores para que a través de la concertación se faciliten los permisos para la vacunación. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Por alzas históricas en los alimentos, el costo de vida aumentó 0,32% en julio según el DANE. La inflación anual ya se acerca al 4%.
Según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, mientras en julio del 2020 la inflación marcó 0%, en julio de este año se disparó a un 0,32%. En los últimos 7 meses, de enero a julio, la inflación de 2020 había sido de 1,12%, mientras que este año ese indicador también subió significativamente a 3,47%. Según el director del DANE, los alimentos, especialmente los almuerzos en restaurantes, han registrado fuertes alzas. Las afectaciones del paro nacional y el bloqueo prácticamente del suroccidente del país generó una presión inflacionaria muy importante, particularmente en alimentos. El crecimiento de los precios de alimentos como el pollo, el huevo y el cerdo es una clara consecuencia de los más de 3.000 bloqueos que afectaron al sector avícola y al porcícola durante el mes de mayo y que derivaron en la muerte de millones de animales. Esto demuestra el impacto que ha tenido el precio del dólar en los productos importados. La inflación anual, es decir, la de los últimos 12 meses, que en 2020 era de 1,97%, en julio de este año marcó 3,97%. Los alimentos con mayores alzas en julio fueron el pollo, los huevos y la carne. Las ciudades con mayor inflación fueron Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Riohacha y Barranquilla. El presidente Iván Duque aseguró que la reactivación económica va por buen camino y reveló que, según algunas informaciones, la economía creció por encima del 13% durante el segundo trimestre del año. Durante el lanzamiento del programa Alianzas para la Reactivación, que permitirá la llegada de recursos importantes desde el exterior para acelerar la reactivación económica, el presidente Iván Duque aseguró que, pese a los problemas generados por los bloqueos, la reactivación del país avanza a buen ritmo y, según cálculos, en el segundo trimestre del año, la economía creció por encima del 13%. Pero los cálculos que tenemos internamente acá en la presidencia y soportados también con los estudios del Ministerio de Hacienda nos indican que el segundo trimestre nuestra economía pudo haber crecido entre el 13 y el 15%. El jefe de Estado reiteró que todos los sectores están mostrando una recuperación importante y espera que con los proyectos aprobados en el Congreso se mantenga el próximo año. De seguir este ritmo, nosotros estaremos a finalizar el año muy seguramente por encima del 7%. Los empresarios encabezados por el presidente de la Andy Brookman Master confirmaron los buenos resultados y reiteraron su apoyo a la generación de empleo. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, consideró como positivo el hecho de que el Banco de la República, en su informe al Congreso, proyecte un crecimiento de la economía de 7,5% en este año. Para el ministro de Hacienda es muy satisfactorio que la economía esté repuntando, tal como lo dice el gerente del Banco de la República. El propio Banco de la República, en su equipo técnico, ha señalado que el crecimiento no va a ser del 6,5%, sino va a ser del 7,5%. Es una demostración de que el banco cree que la economía va a crecer de manera importante en este año 2021. Y dice que el proyecto de inversión social o reforma tributaria es fundamental para generar empleo, más del que se ha recuperado tras la pandemia. A pesar de que en el segmento asalariado hemos recuperado el 65% del empleo perdido en la pandemia y de que el segmento no asalariado hemos perdido el 79%, todavía tenemos por delante un desafío de continuar generando empleo. Parte de eso ha sido la respuesta del proyecto de inversión social. En igual sentido se pronunció el coordinador ponente de la reforma tributaria. Nuestro ha sido un país pobre, con índices de pobreza aún mayores a los que tenemos hoy, pero que no tiene, en la historia reciente tampoco, una escalada de los niveles de pobreza a los que tuvimos el año pasado. Y congresistas como el senador conservador Efraín Cepeda se quejaron de que los bancos no bajen las tasas aún más. Dice que el crédito es costoso, a pesar de la baja tasa interbancaria del Banco de la República. Colombia es el segundo país de la región con mejores índices de reactivación, según el indicador de normalidad global publicado por la prestigiosa revista The Economist. Según los 7 aspectos utilizados por el reconocido rotativo británico para definir cómo avanza la recuperación de 100 países en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, Colombia sale muy bien librada y ocupó la posición 17 entre este centenar de naciones.
De hecho, el indicador de normalidad global de The Economist destaca que a nivel regional, Colombia es el segundo con mejores cifras de reactivación después de México, mientras Brasil se encuentra en tercera posición. Aunque la revista señala que pese a los datos alentadores, no hay suficiente claridad en que las cosas vuelvan a ser como antes debido a los cambios en las dinámicas de consumo de muchas personas debido a la irrupción del COVID-19. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció un nuevo récord en la compra de vivienda para el cierre de julio. El documento de Galería Inmobiliaria revelado por el ministerio muestra cifras récord en la compra de vivienda que para julio totalizó 19.126 unidades para un crecimiento del 30%. Ya en el acumulado de enero a julio se llegaron a las 130.000 unidades, lo que significó un alza de 57,7%. Hoy Colombia comercializa más unidades de vivienda que Reino Unido, que Francia, que Brasil, países más grandes que el nuestro, y desde el punto de vista per cápita somos el país de América con mayores compras de vivienda. La vivienda de interés social tiene la mayor participación con 14.190 unidades solo en julio. La Novis registró 4.936 y sigue recuperando terreno. Esto nos ha permitido mejorar los indicadores de ocupación en el sector. Hoy cerca de 1 millón de colombianos están trabajando en el sector edificador, lo que implica más de 100.000 respecto al mismo mes del año anterior. Más de 941.000 puestos de trabajo ha generado el sector. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,09% a 1.227 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 4,70% a 263 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,38% a 27.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,44% a 2.527 pesos. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció la hoja de ruta para la generación de energía utilizando hidrógeno. La hoja de ruta fue publicada por el gobierno con el fin de fijar las normas para el sector energético del país. Los objetivos que van dentro de la política de transición energética buscan dar mayores alternativas y ampliar la matriz de generación de energía en Colombia. El hidrógeno permitirá facilidad de almacenamiento, encadenamientos con otros recursos naturales y reducción en la huella de carbono. Identificando usos industriales en transporte, mercados de exportación, donde es más competitivo producirlo. Y hoy queremos contarles que ya publicamos a comentarios la versión de esa hoja de ruta para incorporar comentarios de los agentes interesados del sector. Colombia genera energía con agua a través de las hidroeléctricas, además de gas, diésel y carbón con las termoeléctricas. Ahora se incorporan las energías limpias, al igual que el hidrógeno y la geotermia. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.910 pesos con 81 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.637 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.76 centavos. El azúcar se transó en 18,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69,11 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71,22. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.527 pesos. Tras más de 20 años de búsqueda incesante, una mujer y su familia víctimas del conflicto armado lograron reencontrarse. Gracias a la investigación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se logró la emotiva reunión. Cuando esta mujer desapareció tan solo tenía 12 años. Desde entonces su familia la ha buscado sin pausa. Tomaron caminos diferentes, pero vinculados al conflicto armado. Estoy feliz de verlos otra vez, encontrarlos, todos. Mis papás que están vivos, mis hermanos. Doy muchas gracias a Dios por eso, por esa oportunidad que me ha dado. Teníamos como 21 años. Que ni sabían ellos de mí, ni yo de ellos tampoco. El año pasado, mientras en el mundo la pandemia del COVID-19 aparecía, ella también retornaba en busca de su familia.
No la encontró en su vieja casa, había sido desplazada. Es una historia muy interesante porque nos deja un aprendizaje y es el cambiar la perspectiva desde donde puede empezar la búsqueda y desde la persona desaparecida hacia su familia que también la está buscando. El reencuentro fue sublime. Pero por razones de seguridad no se pueden revelar los nombres de la mujer ni de la familia. Cuando yo la vi que ella se arrimó a la puerta, a mí se me fueron las lágrimas, porque no me soportaba de ver la alegría que me dio. Sí, porque usted sabe que uno en 20 años, sin ver una persona o un hijo, a uno le causa admiración. La unidad de búsqueda empezó en abril del año pasado a recopilar y analizar información relacionada con los datos personales de la mujer, su lugar de nacimiento, las circunstancias de su desaparición e información del núcleo familiar, hasta obtener la buena noticia. Este momento es un día inolvidable, es una fecha totalmente que incluso estoy pensando en tatuármela. Ya tengo mi imagen de cálculo en dónde va a ser y cómo lo quiero hacer. Para la directora de la unidad de búsqueda, este caso marca un hito porque fue la propia víctima de desaparición quien hizo la solicitud de búsqueda para reconstruir su núcleo familiar. La Personería de Bogotá denunció que en 2 hogares geriátricos se encontró comida vencida y adultos en riesgo de desnutrición. La Secretaría de Integración respondió a esa denuncia. Una visita sorpresa de la Personería puso al descubierto serias irregularidades en la alimentación de los adultos mayores a cargo de los centros del distrito. Encontraron productos con fecha vencida de hace más de 5 meses y frutas en descomposición. Para una población tan importante que está pasando el apogeo de su vida, es fundamental pues un trato digno en la comida que reciben. El ente de control visitó los centros de cuidado Bello Horizonte y Casa Nostra. En este último identificó 37 ancianos en desnutrición o en riesgo de estarlo. La comida la encuentro clasificándola a mi modo de ver, de 1 a 10, de 5 para abajo. La secretaria de Integración Social respondió a la denuncia. Lo que vamos a llamar la atención es a las unidades operativas para que desnaturalicen los alimentos de manera inmediata, de tal manera que pues no se presenten este tipo de situaciones, pero nunca se le da un alimento vencido a los participantes. Más de 1.860 abuelos están bajo el cuidado de estos centros. Hay 400 adultos a la espera de obtener un cupo. Hoy fue lanzada una nueva cerveza hecha a base de yuca y que en los próximos días comenzará a ser comercializada en el país. La cerveza que hoy fue lanzada en el municipio de Coveñas, Sucre, se llama Nativa. Es hecha a base de almidón de yuca y se ha convertido en una esperanza de reactivación económica para más de 1.500 agricultores de Córdoba y Sucre que hoy, con orgullo, muestran una marca innovadora. Nosotros como agricultores nos criamos más en la fama porque más nuestro producto va a salir más al mercado. 1.140 toneladas de yuca amarga fueron empleadas para esta primera producción que tiene como mercado pionero a la costa caribe. Quiere posicionar a Sucre como el departamento yuquero del país. No solamente representa la agricultura de esta región, sino también a cada una de los habitantes de esta zona. Al cierre de 2022, la marca espera comprar alrededor de 3.811 toneladas de yuca, que se traducen alrededor de 907 toneladas de almidón. El periódico El Colombiano de Medellín tiene nueva directora. Se trata de la periodista Luz María Sierra, quien tiene una amplia trayectoria en distintos medios de comunicación, como jefe de redacción en el periódico El Tiempo e editora de la revista Semana. Desde hace 3 años conformaba el equipo de panelistas de Blue Radio, en donde estará hasta mediados de agosto para luego asumir la dirección de uno de los diarios más importantes del país. Luz María Sierra reemplazará a Marta Ortiz, quien hace un mes renunció por segunda vez a la dirección del Colombiano. Estados Unidos confirmó que aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los grupos en riesgo ante el implacable avance de la variante Delta.
Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Joe Biden ya está trabajando para ofrecer lo más rápido posible inyecciones de refuerzo contra el COVID-19 que estarán destinadas para aquellos estadounidenses con sistemas inmunológicos comprometidos. Para Fauci, el aumento de casos en Estados Unidos como resultado de la propagación de la contagiosa variante Delta se puede revertir con vacunas adicionales. Una vez las autoridades den luz verde a la recomendación de una tercera dosis, Estados Unidos se unirá a Alemania, Francia e Israel y también ignorará por completo la petición de la Organización Mundial de la Salud de esperar hasta septiembre para que más personas en todo el mundo puedan recibir su primera vacuna antes de adelantar estos procesos. Justamente la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a las naciones desarrolladas para compartir más vacunas con los países de Latinoamérica y el Caribe, que solo han vacunado al 18% de su población. América, con más de 2 millones de decesos por la pandemia del COVID-19, es el continente del mundo con mayor incidencia del coronavirus. En tan solo la última semana se reportaron alrededor de 20.000 muertes y 1,2 millones de contagios, por lo que la OPS pidió donar urgentemente vacunas a la región. We need more vaccines now for Latin America and the Caribbean. And this is why we call on all countries to donate any available vaccines to our countries. Alertan de la poca población que ha sido vacunada en el continente. Today, vaccines, which are a beacon of hope to control this pandemic, remain out of reach for far too many people in the Americas. Just 18% of people in Latin America and the Caribbean have been fully vaccinated against COVID-19. La variante Delta del coronavirus más contagiosa se ha detectado hasta ahora en 22 países de las Américas, incluidos 10 del Caribe. Francia se sumó a los países que aplicarán una tercera dosis contra el coronavirus. Lo hará con personas mayores y vulnerables. A pesar de las recomendaciones de la OMS, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, indicó que el país estará empezando a aplicar la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a partir de septiembre, al igual que lo harán Alemania y posiblemente Reino Unido. En su pronunciamiento, Macron explicó que esta tercera dosis será para las personas mayores y para las más vulnerables, así como quienes no recibieron fármaco de ARN mensajero, que se cree que es el más eficaz. Además, aclaró que por el momento no será para toda la población. En Francia se ha disparado recientemente la vacunación después de que el gobierno empezó a implementar un pase sanitario que exige certificado de vacuna o prueba negativa para poder ingresar a establecimientos públicos o lugares de entretenimiento y deportes en los que se concentren más de 50 personas. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva con medidas especiales para que en el año 2030 la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos o con emisiones cero. Ante representantes de los fabricantes General Motors, Ford, Stellantis, así como el Sindicato de Trabajadores del Sector Automotriz, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que establece un nuevo objetivo para ecologizar la industria automovilística estadounidense, que incluye la venta de más coches eléctricos. The question is whether we'll lead or fall behind in the race for the future. This is an executive order strengthening America's leadership in clean cars and trucks. La idea es que más de la mitad de carros en 9 años sean con emisiones cero. Of 40 to 50% of all vehicles sold by 2030 in America being electric. Con un promedio de más de 8 millones de carros elaborados anualmente, Estados Unidos es el segundo fabricante de vehículos del mundo, tan solo por detrás de China, potencia con quien Biden pretende pelear el número 1 de producción de automóviles. We're in competition with China and many other nations for the 21st century. To win, we're going to have to make sure the future will be made in America. El demócrata también reinstauró estrictos estándares de consumo y emisiones que fueron eliminados durante la presidencia de Donald Trump, ya que los vehículos que funcionan con gasolina representan el 28% de las emisiones totales de carbono en el país y solo el 2% de los coches nuevos que se venden son eléctricos. La mayoría del legislativo de Nueva York señaló que expulsaría al gobernador Andrew Cuomo a través de un juicio político si este no renuncia. Esto luego de que la fiscalía informara que encontró evidencias de que el político habría acosado sexualmente al menos a 11 mujeres.
La caída en desgracia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, parece estar llegando al punto más bajo. Y tras ser acusado por la Fiscalía de la ciudad de acoso sexual, Lindsey Boylan, la primera mujer en acusarlo públicamente, anunció que planea demandarlo por presuntamente tomar represalias contra ella. Y se suma además la apuesta contra la pared de al menos 86 de los 150 legisladores de la Asamblea Estatal, que aseguran que Cuomo tiene solo dos opciones: renuncia o le inician un proceso de destitución. Con eso, el gobernador pierde el apoyo de su partido, el demócrata, que representa a la mayoría en la Asamblea con más de 100 asientos. De acuerdo con la legislación local, se necesita una mayoría simple para autorizar un juicio político, es decir, al menos 76 votos para acusar a Cuomo y enviar los artículos de acusación al Senado. Un nuevo incendio en el norte de California, en Estados Unidos, ha obligado a miles de residentes a evacuar sus hogares ante la inminente amenaza que representa. La nueva conflagración puso en alerta a más ciudades del estado en momentos en que ese país lucha contra 96 grandes incendios que están activos y que ya han arrasado con más de 809.000 hectáreas. El gobierno de México anunció que será la sede del diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que auspiciará conversaciones del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro y la oposición, en un encuentro que podría celebrarse en la Ciudad de México y bajo la mediación de Noruega. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Sobre las negociaciones, Maduro ha dicho que se prevé una agenda compleja y difícil, pero que ya se han sentado las bases del arranque del diálogo. Por su parte, Juan Guaidó, líder de la oposición, aseguró que se deben hacer los esfuerzos necesarios para que estas conversaciones logren un acuerdo, para que Venezuela tenga las condiciones para elecciones libres y justas y garantías para todos. Y Venezuela volverá a realizar un cambio monetario para quitar 6 ceros al bolívar. Además, introducirá una divisa digital a partir de octubre. A través de este comunicado, el Banco Central de Venezuela anunció una nueva reconversión monetaria, la tercera en este siglo, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que eliminará 6 ceros al actual bolívar. En 2007 se eliminaron 3 ceros y nació el bolívar fuerte. 11 años después se eliminaron 5 ceros y surgió el bolívar soberano. Ahora cambiará de nombre y se comenzará a llamar bolívar digital. A pesar de este cambio, se seguirán emitiendo billetes, aunque cada vez se utilizan menos. Ahora todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón. El cambio en la moneda ha sido descrito por las autoridades económicas como un hito histórico necesario en un momento en el que el país comienza el camino de la recuperación económica. Investigadores de Estados Unidos crearon un robot que cumple funciones de perro guía para personas invidentes. Investigadores de la Universidad de Berkeley, en California, de la Unidad de Híbridos Robóticos, desarrollaron un novedoso dispositivo autómata para que cumpla con las funciones de un perro guía para personas con discapacidad visual. Este roboperro está acondicionado con una cadena de sensores de distancia, movimiento y escáneres que recogen datos de su entorno en todo momento y luego son procesados por un cerebro de inteligencia artificial que les permite aprender a identificar caminos, obstáculos y movimientos con el fin de apoyar a los humanos invidentes a desplazarse. Este diseño copia los modelos de entrenamiento de los tradicionales perros guía, con la diferencia de que estos especímenes tardan mucho tiempo en ser entrenados y no todos terminan cumpliendo con los requerimientos, mientras que el algoritmo de aprendizaje del roboperro se puede replicar de una unidad a otra en cuestión de minutos. Por ahora, estos son unos prototipos, pero sus creadores esperan iniciar un proceso de desarrollo y comercialización para 2023. Hoy para Entrevistas Canal 1 invitamos al gerente del Banco de la República a propósito de la explicación del informe de política monetaria que le dio hoy al Congreso. Señor Leonardo Villar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. De abril a hoy, el banco pasó de una visión, digamos, fatalista de la economía colombiana a una significativamente más esperanzadora. Para hablar de las causas, le propongo que miremos primero la proyección de crecimiento, que pasó del 6 al 7,5%. ¿Es correcto decir o pensar o concluir que esa mejora se debe
solo a que estamos de buenas y no necesariamente a que estamos haciendo bien la tarea? Se lo pregunto porque los factores externos son los que explican ese aumento: mayor demanda de exportaciones, mayor ingreso de remesas, aumento en el precio internacional de los bienes básicos. Ustedes han dicho, mejor dicho, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es buena suerte? No, yo no creo que sea solamente buena suerte. Hay buena suerte, hay elementos positivos como el aumento de los precios de los productos básicos, el mayor dinamismo de la economía mundial, pero también nos ha sorprendido el impacto de las políticas que se han podido adoptar en Colombia. El Banco de la República desde el año pasado viene con una política fuertemente expansiva y la reacción a esa política fuertemente expansiva ha sido mejor de lo esperado y es parte de la explicación de que la economía hoy esté proyectada creciendo 7.5% para 2021, que es un excelente resultado. Por supuesto, visto desde una perspectiva. Desde otra perspectiva, ese 7.5% implica que estamos recuperando muy rápidamente los niveles de actividad de 2019, pero apenas recuperando esos niveles de actividad. Sí. No hemos crecido en términos acumulados si miramos los 2 años en conjunto. Ustedes han dicho también que el PIB recuperará sus niveles de 2019 6 meses antes de lo esperado, es decir, a finales de este año. Y se habla de que Colombia es el segundo país de la región en ritmo de reactivación después de México. ¿Usted comprenderá que esto da argumentos para que quienes apoyaron y promovieron el paro digan que no tenían fundamento quienes decían que el paro y los bloqueos estaban impidiendo que el país se recuperara de los efectos económicos adversos de la pandemia? ¿Cómo explicar esa aparente contradicción? No, en realidad lo que ha sido sorprendente fue, primero, la fuerte recuperación que observamos en el primer trimestre y que continuó en abril. En mayo, sin duda, hubo un deterioro dramático de la actividad que afortunadamente se ha recuperado en el mes de junio, a juzgar por los indicadores que tenemos. Sí, bueno, pero en contraste ustedes también han dicho que el banco reportará pérdidas este año y el próximo y que las utilidades se redujeron 92,4%, eso suena aterrador. ¿Qué significa esto para la economía del país, para el cumplimiento de los compromisos de gasto, para lo que debemos hacernos de expectativa real de lo que impacte la reforma tributaria en curso? Bueno, esto es una cosa absolutamente esperada y pronosticada por el propio banco. Creo que en mi primera entrevista, cuando me posesioné, dije que los grandes niveles de utilidades que había tenido el banco en 2019 y 2020 no se iban a poder repetir en 2021 y 2022, que por el contrario era posible que obtuviéramos pérdidas. ¿Por qué es eso? Es un poco técnica la explicación, pero la razón es que las tasas de interés internacionales hoy están prácticamente en cero. Y al estar prácticamente en cero, la rentabilidad de las reservas internacionales, que es la principal fuente de ingresos del Banco de la República, está muy, muy baja. Ahora, ¿por qué en 2019 y 2020 obtuvimos utilidades? Porque, paradójicamente, cuando están bajando las tasas de interés internacionales, se valorizan los títulos en que estábamos invertidos. Títulos que tenían tasas de interés más altas y que al bajar la tasa de interés internacional de mercado se valorizan, y eso nos generó unas grandes utilidades 2019-2020 que se repartieron al gobierno. Se le dieron cerca de 6,5 billones de pesos en cada uno de esos años al gobierno, que desafortunadamente no le vamos a poder dar en el 2022 y 2023. Pero esto no implica incumplimientos de compromisos que ya haya adoptado el gobierno por cuenta de que el banco no le va a poder transferir todas esas utilidades, ¿o sí? No, en lo absoluto. Eso era algo totalmente previsto. Simplemente se sabe en el marco fiscal de mediano plazo, el propio gobierno está previsto que no va a haber utilidades y que no va a haber transferencias. Si llegara a mantener utilidades sería una sorpresa positiva, pero por ahora no es algo que previsto. Gerente Villar, usted les dijo hoy a los congresistas que es importante aprobar la reforma tributaria en curso para que el país continúe por la senda de crecimiento, pero sabemos que es una reforma tributaria insuficiente, incluso si el Congreso la aprueba como la presentó el gobierno. Con eso y con el panorama fiscal que usted conoce, ¿cuándo cree que hay que hacer una siguiente reforma tributaria?
Bueno, es muy importante avanzar en la dirección del ajuste fiscal. Realmente lo que pasó en los 2 últimos años es muy comprensible. El gobierno tuvo que aumentar fuertemente el gasto en un momento en que los ingresos tributarios se le desplomaron. Eso genera un déficit muy grande, generó un aumento enorme en el endeudamiento del país durante 2020 y lo sigue generando durante 2021. Hacia el futuro es indispensable hacer un ajuste fiscal que implica moderar los gastos y aumentar los ingresos. ¿Para cuándo? ¿Próximo año? Es indispensable hacerlo para lo más pronto posible, sin que vaya a afectar la recuperación. Sería deseable hacerlo para el próximo año. La reforma que está en curso realmente tiene impactos en el 2023, impactos importantes en el 2023. El año entrante está previsto que volvamos a tener un déficit grande, un déficit que sería del orden del 7% del PIB, que es un récord histórico, exceptuando este año, que es 8.6% del PIB, y el año pasado, que fue casi 8%. Entonces, lo que es muy importante es que al proceso de ajuste que está planteado con la reforma que presentó el gobierno al Congreso, se le adicionen otros ajustes que serán indispensables seguramente en el próximo gobierno, y el propio ministro de Hacienda ha planteado que así debe ser. Gerente, ¿cómo pueden variar las proyecciones que ustedes han hecho en función del impacto en contagios, muertes y necesidades de tomar medidas desde lo político que tenga la variante Delta del COVID en el país? ¿Eso ya está previsto dentro de esas proyecciones? No, en realidad las proyecciones que tenemos son una recuperación muy importante, mucho mayor de la que preveíamos antes, 7.5% de crecimiento este año. Esa es la proyección básica, pero hay un grado importante de incertidumbre, que podría conducir a un crecimiento aún mayor, pero también podría reducirse la tasa de crecimiento con respecto a esta previsión del escenario central que tiene el equipo técnico del Banco de la República. ¿Qué elementos podrían reducir el crecimiento? El más importante quizá es un regreso de una nueva oleada de contagios asociadas al COVID que podría estar vinculada a estas nuevas variantes. Eso no solamente nos podría afectar a nosotros en Colombia, sino que podría afectar eventualmente la rápida recuperación que están teniendo las economías avanzadas del mundo. Gerente, faltan 2 semanas para que se conozca el PIB del segundo trimestre, que es el dato que ustedes en el banco están esperando para decidir sobre el aumento o no de las tasas de interés. ¿Cómo tendría que salir ese dato para que el emisor siga manteniendo la tasa en 1.75? No, en realidad no es que dependamos específicamente de un dato y no tenemos, por supuesto, una cifra específica. Lo que se argumentó al final de la junta directiva que tuvo el Banco de la República el viernes pasado es que están empezando a configurarse condiciones que hacen pensar que la magnitud del apoyo monetario que está dando el Banco de la República debe empezar a moderarse. Eso hay que entenderlo con mucho cuidado, en el sentido de que nadie está pensando en que la política deba ser contraccionista. Debe seguir impulsándose la economía con la política monetaria, una política monetaria amplia, de tasas de interés muy bajas, pero la magnitud del impulso monetario podría tener que empezar a reducirse si persisten las presiones inflacionarias que hemos observado en los últimos meses. A ver si logramos evacuar esos 3 temas en un minuto. ¿Debería Colombia tomar recursos de los que aprobó recientemente el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países a recuperar sus economías? No, por supuesto. Colombia va a recibir un monto importante de recursos. Colombia va a recibir un monto que equivale a cerca de 2.800 millones de dólares. Eso es un monto que emitió el Fondo Monetario Internacional para aumentar las reservas internacionales de los países miembros del fondo, que son prácticamente todos los países del mundo. Colombia va a recibir ese monto que mencioné, 2.800 millones de dólares más o menos, de una emisión total del fondo de 650.000 millones de dólares. Sí. El país se va a beneficiar con eso y estamos estudiando conjuntamente con el gobierno, conjuntamente con el fondo, los mejores mecanismos de utilización de esos recursos, partiendo de que el banco es el que inicialmente lo recibe y que incrementan las reservas internacionales, lo cual es algo positivo porque nos da un mayor respaldo frente a la economía mundial y una mayor confianza por parte de los inversionistas. Gerente, ¿y cómo ve la evolución del precio del dólar que está marcando niveles récord?
La preocupación que tiene el banco es por la inflación y no por la tasa de cambio. Si logramos que la inflación se mantenga estable y acorde con las metas, que es lo que estamos comprometidos a hacer, las fluctuaciones de la tasa de cambio no generan preocupación. Por supuesto, le tenemos que hacer mucho seguimiento para ver si impactan eventualmente el comportamiento de los precios. Señor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Continúen con Entrevistas Canal 1 y Noticentro 1 CMI.